Ya está. Hola a todos, bienvenidos a esta primera sesión online que hacemos del programa de formación online del Campeonato de España. Muchas gracias a todos los que estáis ahora mismo presentes y a los que lo estáis viendo después en YouTube o cuando podáis estar viéndolo. Gracias por hacerlo. Hoy tenemos a Javier Miragal, que es, vamos, un debatiente increíble, que ha hecho todo y más. De hecho, forma parte, junto con el Club de Debate de la Politécnica, de la organización, de hecho, de uno de los regionales, del Regional de Levante, que vamos a hacer en poquito, y que es, bueno, ha sido presidente del club de allí, de la Politécnica de Valencia, ha ganado el torneo de debate de Málaga, el TEDAM, la Copa Cataluña, ha sido juez en un montón de torneos y ha sido juez de finales en el GADUAP o en el BP de Barcelona. Vamos, que sabe un montón de lo que habla, ¿no? Y de los consejos que os puede dar. Entonces, nada, va a empezar, va a dar su taller en el que va a estar hablando aquí, os va a contar un poquito mejor, ¿no? Sobre argumentación, refutación, pero sí que quiero darle las gracias, en primer lugar, antes de empezar, al equipo de adjudicación, que estoy aquí ya hablando como un poco en representación del campeonato, pero en verdad el programa se lo está currando de narices el equipo de adjudicación del Campeonato de España y sé que tiene un montón de cosas preparadas súper guays, así que mil gracias a ellos. Y también mil gracias a la Universidad Camilo José Cela, que es quien nos está cediendo la licencia de Blackboard, pues para que podáis participar todos y podáis verlo y hacer todos estos talleres en directo. Entonces, como súper gracias a ellos. Y nada, os dejo con Javier, que va a dar un tallerazo y os va a contar todo sobre ello. Así que nada, todo tuyo, Javi. Perfecto, muchas gracias Guillermo por esa generosa presentación. Y entonces yo ahora mismo ya voy a empezar con el que va a ser esta formación, ¿de acuerdo? Yo, bueno, pues como me ha introducido Guillermo, soy Javier Miragay, soy actualmente presidente del Club de Debate de la Universidad Politécnica de Valencia, que somos los organizadores del Regional del Levante. Y en la formación de hoy, en lo que os voy a introducir a un nivel básico, es decir, intentando daros las herramientas para que después vosotros y vosotras podáis realmente llegar a desarrollar el cómo hacer una buena argumentación y cómo hacer una buena refutación, yo voy a daros la base para entender estos conceptos y a partir de ahí vosotros empezar a construir más por vuestra parte, ¿de acuerdo? Entonces, esta formación es una formación a nivel de entrada, ¿de acuerdo? Para la gente que se está iniciando en el debate BP. Por orientarnos también en cuanto a la duración, espero que tenga la sesión en total una duración al respecto de una hora, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a empezar ya con ello. Y, vale. Entonces, esta formación va a tener dos bloques principales, como hemos dicho en el título ya de por sí, el bloque de argumentación y el bloque de refutación, ¿de acuerdo? Y en cada uno de estos bloques vamos a hacernos tres preguntas de cara a afrontarlos, ¿vale? La primera pregunta es ¿qué es? Es decir, pues ¿qué es la argumentación? ¿Qué es la refutación? La segunda pregunta es ¿qué debo hacer? Es decir, ¿cuál es mi checklist cuando estoy argumentando y cuando estoy refutando? Y en tercer lugar, ¿cómo lo hago? Pues cumplir y para completar ese checklist que nos propondremos, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, entrando en el bloque de la argumentación. ¿Qué es un argumento? ¿De acuerdo? El argumento es básicamente el conjunto entre dos partes. La primera parte es una afirmación que queremos llegar a demostrar y la segunda parte es ese razonamiento que vamos a utilizar para demostrar que esa afirmación es cierta, ¿de acuerdo? De alguna manera yo lo represento con esta estatua, que sería nuestra afirmación y que es lo que va a brillar de nuestro argumento que se sostiene sobre este pedestal de razonamiento. Entonces, un argumento muy básico y muy simple sería, por ejemplo, la combinación entre una primera afirmación que es esta noche ha llovido, ¿de acuerdo? Y todo el razonamiento lógico que vamos a llevar detrás va a ser, vale, pues, las calles están mojadas, los vecinos no han regado y las calles se mojan solamente si llueve o si los vecinos riegan. Por tanto, como no han regado los vecinos, pues yo puedo afirmar que esta noche ha llovido. ¿De acuerdo? Esto básicamente sería una argumentación muy simple para tener en cuenta ya lo que es un argumento. Y aquí os quiero introducir un concepto que va a ser fundamental, que se utiliza mucho en BP y que creo que va a servirnos mucho para entender el resto del taller, ¿de acuerdo? ¿Qué es el impacto de un argumento? ¿De acuerdo? El impacto es la consecuencia última que tiene ese argumento, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Por qué se llama impacto? Pues utilizarlo como cuando utilizamos las frases de, pues esto va a tener un impacto en la sociedad, esto va a tener un impacto sobre la economía, esto va a impactar fuertemente sobre los derechos laborales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Son las consecuencias últimas que va a tener nuestro argumento sobre algo. Entonces, creo que esto se entiende muchísimo mejor con un ejemplo, ¿de acuerdo?
Voy a poner esta moción de ejemplo para ir a partir de ahí argumentando y refutando y la voy a utilizar de ejemplo a lo largo de la formación, entonces para que la vamos introduciendo ya. Esta moción sería, esta casa haría obligatoria la asistencia periódica a profesionales de la salud mental. Es decir, hacer obligatorio, por ejemplo, pues que cada 6 meses acudamos al psicólogo, todo el mundo, ¿de acuerdo? Un ejemplo de moción, básicamente. Entonces, pues la afirmación que podemos sacar a partir de ahí sería, pues porque mejoraría la salud mental ciudadana, ¿de acuerdo? Esa puede ser una afirmación que tendríamos que demostrar para ponernos a favor de hacer obligatoria esta asistencia periódica a los profesionales de la salud mental. ¿Cuáles son los impactos? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias últimas de mejorar la salud mental ciudadana? Pues estas consecuencias últimas, que son los impactos, serían pues, tener una población más productiva, por ejemplo, pues porque pueden ir al trabajo de forma más alegre y por tanto pues, producir más para la sociedad, o tener una población más participativa en las dinámicas sociales, pues por ejemplo en los procesos electorales, en cuanto a las eh, juntas en fiestas, por ejemplo, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Tener una sociedad más participativa. Estos son dos ejemplos de impacto que podríamos sacar otros diferentes, igual que podríamos sacar una afirmación diferente. Ahora vamos a ver el checklist argumental, le digo yo, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestra argumentación? Y como estamos argumentando dentro del debate de BP, lo que vamos a hacer ahora mismo es ponernos en la piel del jurado y realmente ver qué es lo que quiere el jurado cuando está juzgando a un equipo. El jurado básicamente va a tener en cuenta tres preguntas. La primera es, ¿qué equipo ha demostrado sus impactos? ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿qué equipo ha demostrado que sus impactos son importantes, es decir, que son relevantes? Y en tercer lugar, ¿qué equipo ha demostrado que sus impactos son los más relevantes del debate? ¿De acuerdo? Una vez ellos concluyan que un equipo ha conseguido hacer estas tres cosas, pues ese equipo ganará el debate y por tanto, pues nosotros lo que tenemos que intentar hacer a la hora de argumentar es conseguir hacer el check de estos tres puntos. De acuerdo, entonces, ¿cómo construyo la argumentación ahora sabiendo el objetivo al que tengo que llegar? Bien, los objetivos son demostrar mis impactos, demostrar que son relevantes y demostrar que son los más relevantes dentro del debate. A partir de ahora, si yo tuviese que dar una formación de 3 meses en cuanto a argumentación, pues probablemente iríamos viendo primero cómo se demuestran los impactos, después cómo se demuestran que son relevantes y en tercer lugar cómo se demuestran que son los más relevantes, ¿de acuerdo? Esta formación, como creo que el objetivo que tiene es daros herramientas a la hora de afrontar un debate, lo que voy a explicaros es el proceso dentro de un debate que podemos seguir para realmente llevar a cabo y completar estos tres puntos. Y yo, pues a mí a nivel personal, por lo menos, la forma en que más intuitivo se me hace asegurarme de que voy a completar esos tres puntos es hacerlos al revés. Es decir, primero, conseguir asegurarme de que van a ser los más relevantes. En segundo lugar, asegurarme de que van a ser relevantes. Y en tercer lugar, llegar a demostrar esos impactos. Para mí es la forma más intuitiva y es como os lo voy a explicar en esta formación. Entonces, en primer lugar, para asegurar que son los más relevantes. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es, pues, de forma evidente, pues, ¿qué es lo más relevante del debate? Y entonces, cuando nosotros le hagamos esta pregunta a la moción, ¿de acuerdo? Estaremos lo que va a ser nuestra métrica del debate. La métrica, para que lo tengamos en cuenta, es la vara de medir el debate. Es decir, la métrica es lo que le estamos diciendo a los jueces que va a ser lo relevante para que ellos adjudiquen que un equipo ha ganado o que ha ganado otro equipo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esto de nuevo se puede entender muchísimo mejor con un ejemplo. El ejemplo de antes, esta casa sería obligatoria, la asistencia periódica a profesionales de la salud mental. Si yo le pregunto a esta moción qué es lo más importante del debate, extraeré la posible métrica, ¿de acuerdo? Pues el bienestar de los ciudadanos, qué es lo más importante a la hora de que vayamos a tener en cuenta a la hora de hacer obligatoria esta asistencia periódica a profesionales de la salud mental, pues que se consiga mejorar el bienestar de los ciudadanos. Pues normalmente el equipo que está a favor, es decir, el gobierno, va a intentar demostrar que se incrementa este bienestar de los ciudadanos, la oposición va a intentar demostrar que decrece este bienestar de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto no se puede simplemente en el debate afirmar y ya está. Nosotros no podemos decir lo más importante en este debate es el bienestar de los ciudadanos y quedarnos tan panchos, sino que nos tenemos que preguntar, y esta pregunta va a ser nuestra amiga durante todo el proceso, tanto de argumentación como de refutación, el por qué. ¿De acuerdo? Tenemos que preguntarnos por qué es el bienestar de los ciudadanos lo más importante dentro de este debate.
¿de acuerdo? Y entonces, ahora, habiendo demostrado por medio del por qué, pues que podría ser, por ejemplo, pues porque si hacemos una medida de este tipo, probablemente donde va a tener mayor eficacia o donde va más enfocada es pues, a mejorar el bienestar de los ciudadanos, mejorar su salud mental, siendo una política pública, ¿de acuerdo? Podría ser un razonamiento. Entonces, ahora mismo ya nos hemos fijado dónde van a tener que ir todos nuestros argumentos para que sean los más relevantes del debate, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos como este primer completado. Si conseguimos llegarlo ahí, tenemos el primer punto completado de demostrar por qué no son más relevantes del debate. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos de que nuestros impactos son relevantes, ¿de acuerdo? Es decir, no únicamente de que estamos impactando sobre la métrica, sino que lo estamos haciendo de manera significativa. Y entonces, para extraer los impactos, nos vamos a preguntar cómo se afecta la métrica, es decir, cuál va a ser el efecto que puedo tener sobre esa métrica que me he establecido en el debate. Y ahí es cuando yo saco la afirmación del que va a ser mi argumento, ¿de acuerdo? Y a partir de esa afirmación yo ya me extraigo los que van a ser los impactos, que si nos acordamos son las consecuencias últimas de esa afirmación que he tratado de demostrar, ¿vale? Y una vez tenga esos impactos, ¿de acuerdo? Estos impactos, vale, ahora tengo impactos que van a lo más relevante del debate, pero no he demostrado que son relevantes. ¿Qué voy a hacer para demostrar que son relevantes? Yo normalmente me hago dos preguntas. La primera es, ¿este impacto solamente pasa en mi mundo? Es decir, ¿solamente en el caso en que tome la política, por ejemplo, que estoy proponiendo, va a pasar este impacto o es un impacto que pasa en ambos casos? Un ejemplo muy rápido para que lo entendáis todo el mundo. Básicamente, si nos planteásemos una moción en la que dijésemos, pues esta casa preferiría prohibir los plásticos de un solo uso a prohibir los combustibles fósiles, ¿vale? Teniendo que prohibir uno de estos dos. Pues si yo saco un impacto en el que digo, porque se va a frenar el cambio climático, este impacto probablemente sí, si yo prohíbo los combustibles fósiles, si yo prohíbo los plásticos de un solo uso, voy a tener un efecto a poner un freno al cambio climático. Esto es cierto, pero es que si por el contrario estoy prohibiendo los combustibles fósiles, también voy a tener este mismo efecto. Por tanto, es independiente de que se haga lo que yo estoy defendiendo el hecho de que se vaya a dar ese impacto. Por tanto, ese impacto no es relevante dentro del debate, porque va a ocurrir en cualquiera de los dos mundos, ¿de acuerdo? No es comparativo. Eso que decimos que no es comparativo en un debate. Y en segundo lugar, lo que me pregunto es, vale, esto pasa en mi mundo, pero ¿cuánta diferencia real puede llegar a hacer? Y este creo que es un ejemplo un poco absurdo, pero creo que puede llegar a dar un buen razonamiento. Pues si yo pongo una moción en la que digo, esta casa prohibiría a Paqui, la del tercero, no reciclar las tapas de sus yogures, ¿de acuerdo? Y yo el impacto que saco es, pues porque esto va a ayudar a ralentizar el cambio climático. A ver, es cierto, ¿no? Si pues nos aseguramos de que Paqui recicla religiosamente todas las tapas de sus yogures, probablemente algún impacto en ralentizar el cambio climático estamos teniendo. Ahora bien, ¿cómo de significativo es ese impacto? Es decir, ¿cuánto más vamos a ralentizar el cambio climático? A lo mejor pues estaba el mundo un segundo después, porque Paqui ha conseguido estar religiosamente reciclando estas tapas de los yogures, pero no estamos demostrando realmente una diferencia muy grande en el hecho de aplicar o no la moción que estamos defendiendo. Por tanto, no estamos demostrando un buen delta, es decir, una buena variación en la realidad en el momento en el que aplicamos nuestro caso. Por tanto, pues ese argumento tampoco sería relevante, ¿de acuerdo? Si conseguimos demostrar un argumento que solamente pasa en mi mundo y que sí que hace y que sí que puede hacer una diferencia significativa, estamos consiguiendo argumentos que sí que van a ser relevantes, ¿de acuerdo? Para esa métrica. Entonces, volviendo a un ejemplo. Lo mismo, esta casa haría obligatoria la asistencia periódica a profesionales de la salud mental, ¿de acuerdo? La métrica es el bienestar de los ciudadanos. Entonces yo me pregunto, vale, ¿cómo hacer obligatoria la asistencia periódica a profesionales de la salud mental afecta a la métrica, que es cómo afecta al bienestar de los ciudadanos? Pues yo a partir de ahí puedo sacar una primera afirmación, ¿de acuerdo? Para una argumentación entera, para un caso entero, deberíamos sacar tres afirmaciones, pero serían los otros argumentos, entonces nos vamos a centrar en uno porque nos centraremos en la argumentación en sí. ¿Cómo afecta a la métrica? Saco la afirmación. Pues, por ejemplo, la afirmación podría hacer que si hay una enfermedad que hay que tratar, pues esta enfermedad se detecta antes, ¿de acuerdo?
¿Y esto cuáles son los impactos reales que puede llegar a tener? Pues un impacto es que se puede realizar un seguimiento más temprano, otro impacto puede ser que se puede evitar que la enfermedad empeore. ¿De acuerdo? Entonces, ahora me voy a preguntar, en primer lugar, ¿estos impactos únicamente pasan en mi mundo? Pues probablemente sobre las personas que no asistirían al psicólogo a tener una atención, si no fuese porque están obligadas, pues sobre estas personas sí que va a tener este impacto y es un impacto que no va a pasar en el momento en que yo no las obligue a ir. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, ¿cómo de relevante van a ser estos impactos? Es decir, ¿cómo de diferenciativa puede ser el hecho de aplicar o no esta moción respecto a no aplicarlo? Pues básicamente ahí lo que nos podríamos preguntar, pues en este caso sería, vale, pues ahora mismo en la actualidad hay muchas personas que no acuden porque hay un tabú respecto a acudir a solicitar ayuda a un psicólogo o un psiquiatra y por tanto el hecho de hacerlo, sí que hay un gran número de personas que pasarían ahora a hacerse estas revisiones y que antes no lo harían. Entonces estamos demostrando, en primer lugar, cómo estos impactos solamente se dan en nuestro mundo, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, estamos teniendo en cuenta por qué estos impactos sí que son suficientemente grandes. Pues porque hay una suficiente cantidad de población que realmente va a pasar a hacer esto, que no lo haría antes, ¿vale? Entonces, ahora me estoy asegurando de que esos impactos van a ser relevantes y van a sacar lo más relevante del debate, ¿de acuerdo? Ya tenemos esos dos primeros checks hechos. Y ahora ya hemos hecho, bueno, ya todo esto habría que preguntarse el porqué de cada una de estas partes, es decir, ¿por qué es decir, por qué el hecho de detectar antes las enfermedades afecta al bienestar de los ciudadanos? ¿Por qué si una enfermedad se detecta antes se puede realizar un seguimiento más temprano? ¿Por qué se puede evitar que la enfermedad empeore en el momento en que se detecta antes? Es decir, todo esto hay que ir ligándolo en cualquier momento de la argumentación. Y ahora que ya tenemos la parte que es más creativa, pero que creo que es más sencilla, vamos a entrar ya en la parte que realmente creo que es más dura a la hora de hacer una argumentación, y es asegurar que nuestros impactos son ciertos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a entrar con el método de argumentación más básico, ¿de acuerdo? Hay otros, como pues el método de Turing, que a lo mejor es un poquito más complejo, si tenéis curiosidad también por investigarlo. Entonces, el método que vamos a ver es el método ARE, es el método de afirmación, razonamiento y evidencia, ¿de acuerdo? Entonces, ya hemos visto cómo llegar a nuestra afirmación, ¿de acuerdo? Y cómo llegar a nuestros impactos. Pero hemos visto cómo escoger una buena afirmación que vaya a ser relevante y vaya a ser la más relevante dentro del debate. Entonces, ahora vamos a probar cómo es cierto. Y lo primero que tenemos que hacer es darle un razonamiento a esa afirmación, ¿de acuerdo? Como hemos visto, pues son las dos partes de un argumento. Entonces, la palabra mágica para hacer el razonamiento que va a acompañar, que va a soportar a una afirmación es ir preguntándonos constantemente por qué. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger la afirmación que yo quiero llegar a demostrar, ¿de acuerdo? Y voy a preguntarle un primer por qué. Ese primer por qué me va a llevar a otra afirmación, ¿de acuerdo? Y entonces yo a esa otra afirmación le tengo que volver a preguntar el por qué es cierta esa afirmación. Entonces vamos a ir haciendo una cadena de porqués, una cadena de preguntas y de respuestas, hasta llegar, yo creo que en el momento en el que deberíamos de parar, es el momento en el que nos encontramos con las definiciones que hemos dado de cara a ese debate, en el momento en el que nos encontramos con el contexto que hemos planteado con ese debate directamente, o en el momento en el que nos encontramos con caracterizaciones que hemos explicado en este debate. Las caracterizaciones, sobre todo para las personas que sois más nuevas, al final cuando nosotros explicamos las características, sobre todo respecto a alguno de los actores, es decir, alguna de las partes involucradas en una moción. ¿De acuerdo? Un ejemplo, en el caso de la moción esta, en la que planteamos la asistencia obligatoria a, profesionales de la salud mental cada un tiempo periódico, básicamente pues tenemos un actor, una parte involucrada que podrían ser pues los psicólogos, tenemos otra parte implicada que serían los pacientes, tenemos otra parte implicada a lo mejor que podría ser la sociedad en su conjunto, ¿de acuerdo? Entonces hay que después explicar las características, es decir, caracterizar
cómo es cada uno de estos actores, es decir, los que no sean relevantes, ¿no? Que nos interesen. En el momento en que hacemos eso, estamos caracterizando un actor, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, en el caso de un paciente, pues podemos caracterizar que una persona que actualmente necesita esa ayuda, pues a lo mejor tiene un incentivo por no hacerlo por un cierto sesgo social, por una cierta preconcepción social. Entonces, pues, estamos explicando a lo mejor qué la impide ir a un cierto tipo de terapia, podemos explicar qué incentivos tiene, es decir, pues si tiene el incentivo por mejorar su salud, si tiene el incentivo por cualquier tipo de cosa, ¿de acuerdo? Entonces, entendiendo ya lo que es la caracterización, a continuación veremos que realmente para hacer un buen argumento no nos sirve únicamente con responder con una afirmación a cada uno de esos porqués, sino que es muchísimo mejor el tratar de responder con varias afirmaciones. ¿De acuerdo? Y así crear esta estructura que estamos exponiendo aquí, pues que es una estructura en cierta manera piramidal, ¿de acuerdo? Que va convergiendo hasta ese punto final que va a ser nuestra afirmación. ¿Por qué es esto? Porque después nos van a refutar nuestros argumentos, ¿de acuerdo? Después van a atacar nuestros argumentos. Entonces, si ahora entra la persona refutadora de otra de las cámaras, de la segunda intervención, y consigue desmontar una pata de ese argumento, me consigue desmontar el por qué esa afirmación 2.2 está ligada con la afirmación principal, esa pata de mi argumentación cae. Si yo lo he sostenido todo sobre esa pata, es como un edificio, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que cayese esa pata, va a caerme el edificio entero. En cambio, si yo he puesto varios pilares que sustenten esa afirmación, pues aunque esa afirmación que tengo ahí como 2.2 ya no pueda ser considerada como cierta, la afirmación 2.1 pues sí que lo podrá ser considerada. Y por tanto, esa afirmación que yo quería demostrar, pues es más probable que se pueda tomar como cierta dentro de un debate. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos cómo escoger la afirmación, sabemos cómo hacer el razonamiento y por último vamos a ver la parte de la evidencia. ¿De acuerdo? La evidencia es algo que aportamos para demostrar que toda esta argumentación que hemos hecho no son solamente castillos en el aire, sino que es algo que es tangible, es algo que es real. ¿Por qué es esto y por qué es necesario? Normalmente, respecto a una misma afirmación, podremos normalmente argumentar que es verdadera y también argumentar que es falsa, ¿de acuerdo? Como hemos hablado en el caso de esta moción que estábamos discutiendo a lo largo de la formación, pues una cámara va a intentar demostrar que el bienestar de la sociedad aumenta y otra cámara va a intentar demostrar que ese bienestar social, en cambio, se ve reducido. Probablemente se puede llegar a demostrar cada una de esas, se puede llegar a demostrar esas dos afirmaciones, tanto que incrementa el bienestar social como por otra parte que disminuye el bienestar social. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que llevar a cabo evidencias, es decir, algún tipo de prueba de alguna forma que nos diga que realmente la manera en la que nosotros estamos argumentando es una manera real, no solamente un constructo lógico que estamos aportando, sino que es algo que se puede ver reflejado en ejemplos reales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo me preguntaría para sacar una evidencia para esta argumentación? Pues qué consecuencias ha tenido una política similar antes, se ha hecho ya algo parecido, ¿de acuerdo? Estas son preguntas que podríamos plantearnos para realmente ver si tenemos algunos ejemplos anteriores que puedan servir de referencia para demostrar que nuestra argumentación es cierta, ¿de acuerdo? Pues en el caso de que llevamos durante esta formación, si hay enfermedad, se detecta antes, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué consecuencias ha tenido esto antes? ¿Se ha hecho ya algo parecido? Pues yo la evidencia que podría aportar para demostrar que realmente se detectaría antes, pues es ver un caso similar, ¿de acuerdo? Pues las enfermedades bucales en adolescentes, por ejemplo, se detectan antes porque tienen que ir periódicamente al dentista. Entonces, es plausible pensar que en este caso va a pasar algo similar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos claro con esta parte ya el primer bloque de argumentación. Voy a hacer un pequeño inciso por si alguien tiene algún tipo de duda respecto a lo que hemos dado hasta ahora, antes de continuar con el bloque de las refutaciones. Vale, veo que no hay nada por el chat. De acuerdo, si no conoces ningún ejemplo, lo que tienes realmente que llevar a demostrar es realmente muy bien la plausibilidad de ese caso. Normalmente siempre vas a conocer algún paralelismo, algo similar, algo que realmente te pueda llegar a recordar a ese tipo de argumentación.
En caso de que no lo conozcas, yo intentaría hacer el esfuerzo por todos los medios, pero aportaría razonamientos muy, muy, muy buenos. Es decir, haría muchísimo mayor esfuerzo en el razonamiento. Ya que no le puedo dar al juez una razón que sea ya un ejemplo real, pues lo que voy a hacer es tratar de razonarle muy bien por qué sí que eso va a ser real. De acuerdo. Entonces, Elena nos pregunta qué diferencia hay entre evidencias y ejemplos. Básicamente, no habría una diferencia real solamente respecto a la diferencia del académico. Creo que eso lo vas a entender mejor. Vale. Las evidencias y los ejemplos cumplen el mismo papel, ¿vale? Que tendría la evidencia del académico, que entiendo que es por lo que me lo preguntas. La evidencia en el académico, el papel que tiene es servirte como algo que te trae a la realidad toda esa argumentación que tú has hecho. Es decir, la evidencia en sí no es un argumento. La evidencia en sí es un coger y anclar al suelo todo ese constructo lógico que has sacado. Es decir, esto no solamente lo digo yo, sino que además lo reflejan estos estudios. Esto es lo que se hace en el académico. En el debate BP, con nuestras evidencias, con nuestra ETS-ARE, queremos hacer lo mismo. Es decir, queremos llegar al mismo objetivo, que es llevar al suelo esa argumentación. Por tanto, no hay una diferencia real entre lo que son evidencias y ejemplos. Sí que es cierto que suelen ser fundamentalmente distintos por cómo funciona el BP. ¿De acuerdo? En un BP no se valora como tal el hecho de que yo saque un estudio o el hecho de que yo saque algún tipo de artículo, como sí que se valora mucho más en el académico. Entonces, normalmente las evidencias que yo voy a aportar en el BP son más casos que pueda entender el jurado, ¿de acuerdo? Es como lo que habíamos explicado antes. Pues normalmente en el BP yo voy a explicar por qué pues detecta muchísimos más casos, es decir, algo que sea intuitivo para el juez y que sepa que es real. Pues cómo se detectan muchos más casos de enfermedades bucales, porque los adolescentes tienen que ir de manera periódica al dentista, ¿de acuerdo? Es algo que puedo entender de manera real, que puede estar en ese contexto. ¿Cuál sería la diferencia respecto al académico? En el académico normalmente lo que sacaría serían números, es decir, pues cuánto más, es decir, pues normalmente aportaríamos datos mucho más exactos. Eso en el BP no se hace, ¿de acuerdo? No sé si te he respondido tu pregunta, Elena. Dime sí o no. De acuerdo, pues la doy por entendida. Si no te quedase claro y me quieres volver a preguntar después, pues sin problema, ¿de acuerdo? Vale, pues pasamos al siguiente bloque, ¿de acuerdo? Esta es la segunda pata del debate, esta es la refutación. Antes hemos explicado a cómo proponer algo en el debate, es decir, cómo argumentar. Ahora vamos a ver la parte destructiva del debate, que es cuando vamos a intentar atacar los argumentos del equipo contrario, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso de las dos cámaras contrarias. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una refutación? ¿De acuerdo? Pues la refutación es una argumentación que trata de demostrar la falta de validez de otra argumentación. ¿De acuerdo? Sería como intentar cerrar ese argumento que nos ha traído la cámara contraria. ¿De acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta que aún así continúa siendo un ejercicio argumentativo. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a tener que razonarlo bien. De todas maneras, y tenemos una afirmación y tenemos un constructo de razonamientos detrás para esa afirmación. Solamente que esa afirmación ahora está encarada a negar la argumentación del equipo contrario. Entonces, ¿cuál es el checklist en cuanto a hacer la refutación? Pues básicamente es conseguir demostrar que los argumentos del equipo contrario no consiguen llegar a los puntos que hemos marcado como importantes en el momento en que estamos haciendo la argumentación. Entonces, tenemos que intentar demostrar que no han demostrado sus impactos, intentar demostrar que no han demostrado la relevancia de sus impactos, intentar demostrar que sus impactos no son los más relevantes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo debo refutar? Pues sabiendo los objetivos que tenemos, que son estos tres que acabamos de comentar, ahora sí que creo que la manera de refutar es mucho más intuitiva haciéndolo desde el 1 hacia el 3. Es decir, en primer lugar, refutar los impactos, en segundo lugar, refutar la importancia de estos impactos y en tercer lugar, refutar que estos impactos son los más relevantes. ¿De acuerdo? Entonces,
En primer lugar, para refutar los impactos. Ahora vamos a intentar que no cometáis los errores que se suelen cometer al principio, que es el hecho de cuando yo refuto un argumento, irme a los ejemplos muy concretos, irme a ciertas frases que han dicho el equipo contrario, irme a ciertos ornamentos de este argumento. No. Cuando yo quiero refutar un argumento, la forma más efectiva de hacerlo es tratar de ir a cuál es su estructura realmente de ese argumento. Y yo normalmente lo que más me suele servir, lo que creo que es más útil es preguntarme, vale, ¿qué me han querido explicar? Es decir, ¿cómo me han querido explicar este argumento? ¿De acuerdo? Y entonces a partir de ahí, pues ver cuáles han sido esos porqués que han ido tratando de responder, ¿de acuerdo? Entonces ir explicándome cuál ha sido su cadena lógica para llegar a su impacto, ¿de acuerdo? Y olvidarme de ejemplos concretos, olvidarme de frases concretas, simplemente ver cuál es su argumento a un nivel muchísimo más desnudo, ¿de acuerdo? Yo para eso es eso, me intento explicar qué me ha explicado ese argumento, qué me quería explicar ese argumento y cómo lo quería hacer, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, una vez yo ya tengo identificado ese argumento al desnudo, de alguna manera, sin los ornamentos, lo que podemos hacer pues, son hacernos varias preguntas respecto a este argumento. Yo destacaría tres, ¿de acuerdo? En primer lugar es, ¿qué asume como verdadero este argumento? Es decir, ¿qué tiene que ser verdad para que este argumento funcione? ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿hay otro impacto que sea más probable que el que nos han tratado de demostrar? Es decir, cuando nos tratan de demostrar, pues por ejemplo, que las personas van a acudir más al psicólogo, ¿hay algún impacto, hay otro impacto que sea más probable? Es decir, pues que en lugar de que van a acudir más, lo que van a hacer es cogerle manía porque les obligan a ir, ¿de acuerdo? ¿Hay otro impacto más probable? Eso es lo que nos preguntaríamos en segundo lugar. En tercer lugar, y este es como directamente confrontar la pregunta que hemos hecho antes, que si hay un impacto más probable, es directamente si se puede razonar el impacto contrario. Es decir, es razonable entender que el impacto que se nos va a traer es justo el contrario que se nos quería demostrar. Es decir, pues si se nos quería demostrar que se van a detectar las enfermedades más pronto, es probable demostrar que las enfermedades, todo lo contrario, se van a detectar más tarde. ¿De acuerdo? Entonces, pues haciendo estas preguntas vamos a buscar los puntos débiles de ese argumento. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, una vez tengamos visto esas razones, nos tenemos que preguntar el por qué. Es decir, si yo entiendo que este argumento asume como verdadero X, yo tengo que demostrar, tengo que razonar de alguna forma que realmente ese argumento está asumiendo X como verdadero y que no va a funcionar si ese X no es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo sencillito de una refutación. Vale. El ejemplo del principio del todo. Quiero tratar de demostrar que esta noche ha llovido. Entonces, yo lo que digo es, las calles están mojadas. Las calles solamente van a estar mojadas si llueve o si los vecinos riegan. Y los vecinos no han regado, ¿de acuerdo? Por tanto, esta noche ha llovido. Ese sería el argumento, al desnudo, ¿de acuerdo? El argumento que me quieren demostrar. Entonces, yo me puedo preguntar estas tres preguntas que nos estamos preguntando anteriormente y, por ejemplo, en este caso, creo que la más útil sería preguntarse ¿qué está asumiendo como verdadero este argumento? Y aquí es muy fácil de verlo, ¿de acuerdo? Pues está asumiendo como verdadero que las calles están mojadas. Está asumiendo como verdadero que los vecinos no han regado y está asumiendo como verdadero que las calles se mojan si llueve o si los vecinos riegan. ¿Es posible que esta tercera afirmación, es decir, que las calles solamente se mojan si llueve o los vecinos riegan, sea falsa? Pues creo que en este caso sería lo más probable atacar. ¿De acuerdo? Pues porque es muy fácil argumentar que realmente esto no es cierto, porque en las calles también se pueden mojar, pues por ejemplo, porque haya pasado alguien a limpiar las calles en ese momento. Entonces no hace falta, las únicas condiciones no son que haya llovido, que los vecinos no rieguen, sino que hay otras condiciones que pueden llevar a que las calles estén mojadas. Y entonces, si demostramos que esa premisa es falsa, hemos demostrado que esta noche no ha llovido. O si no, bien no hemos demostrado que esta noche no ha llovido, hemos evidenciado que el equipo contrario no ha llegado a demostrar que esta noche ha llovido. ¿De acuerdo? Porque podría haberse mojado la calle por otras causas y lo hemos demostrado. ¿De acuerdo? Entonces, el segundo concepto que quiero que tengáis importante respecto a los argumentos es el primero, el que os he explicado anteriormente, que solamente hay que refutar lo que es la parte fundamental de ese argumento, es decir, el cómo me querían demostrar ese argumento. Pero en segunda parte,
otro concepto que quiero que tengáis claro es que la refutación es muchísimo más efectiva si yo le voy asumiendo como cosas, asumiendo puntos verdaderos a esa argumentación. Es decir, veamos el ejemplo siguiente. Si ahora me sale un equipo contrario y el equipo contrario me quería demostrar X y yo consigo dar razones para argumentar únicamente que ese X no han llegado a probarlo, ¿de acuerdo? Si ellos realmente, es decir, si aporto la primera una única razón y realmente después el juez pues entiende que esa razón que yo he dado no es suficiente, sino ese argumento sí que se podía continuar quedando en pie, pues ese argumento va a quedar en pie. En cambio, si yo doy esa primera razón, digo, bueno, mira, pero es que incluso si esta primera razón no te convence, asumo como que esto que acabo de refutar no es cierto. Entonces, voy a dar como que eso lo han hecho bien. Paso al siguiente paso, paso al siguiente paso, paso al siguiente paso. Lo que pasa es que estoy consiguiendo derrumbar un argumento muchísimo mejor que el que ha hecho la otra cámara realmente. Por tanto, tengo muchísimas más probabilidades que el argumento de la otra cámara, que va a ser peor que ese que yo estoy refutando, pues también caiga después. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago esto? Iterar asumiendo, voy a ir haciendo iteraciones asumiendo como probado ese punto que quería demostrar como falso. Pues ahora quería demostrar como falso que la única razón para que las calles se mojasen era que, es decir, que había más razones, aparte de que lloviese o que los vecinos regasen, para que las calles estuviesen mojadas. Pues voy a decir, vale, incluso si realmente esto es cierto, es decir, incluso si realmente las únicas razones para que las calles estén mojadas son estas dos, pues aún así te voy a refutar el argumento. Y entonces voy a ir haciendo una concatenación, ¿de acuerdo? Esto normalmente pues se hace las veces que sea necesario, normalmente lo suelo hacer un par o tres de veces, pero es básicamente hasta que nosotros veamos que hemos asumido, hemos llegado a demostrar que realmente esos impactos no se dan. Y ahora vamos a conseguir asumir otro incluso sí, y es, vale, incluso si sí que hubiesen llegado a demostrar el impacto. Y entonces pasamos a la segunda parte de la refutación, que es refutar en la relevancia de los impactos, ¿de acuerdo? Entonces ahora nos vamos a centrar en esos impactos, ¿de acuerdo? Que como hemos visto antes, pues teníamos que demostrar que eran relevantes para un caso. Pues ahora vamos a demostrar que los del equipo contrario no son relevantes para un caso. Entonces, en primer lugar me pregunto, ¿en qué medida afecta lo que me han tratado de decir? Es decir, ¿en qué medida lo que me han tratado de demostrar pues, puede afectar al mundo real? ¿De acuerdo? En segundo lugar, ¿a cuántas personas sería una medida de cómo de relevante es este impacto? ¿De acuerdo? Normalmente suele ser a cuántas personas, a qué sector de la población, cuántas personas van a cumplir estas características para que se dé este impacto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero tratar de demostrar o pues puedo ver si por ahí hay un filón es de que realmente no va a afectar a tantas personas, va a afectar a un colectivo concreto y por tanto estoy disminuyendo ese impacto. Estoy diciendo, mira, me lo estás presentando como que va a afectar a toda la sociedad y realmente solamente va a afectar a un 5% de la sociedad. ¿De acuerdo? El primero, en lo que trata, en qué medida afecta, lo que tratamos de demostrar es realmente a esa sociedad en la que estamos diciendo que vamos a afectar, si realmente se van a producir estos efectos que nos están demostrando, ¿de acuerdo? O cómo de graves van a ser esos efectos que me están demostrando. Y en tercer punto sería demostrar en qué medida agrava lo ya existente. Es decir, en qué medida realmente me están demostrando un incremento de los daños o de los beneficios que tendría incluso sin aplicar esta moción que me estuviesen llevando. ¿De acuerdo? Es decir, pues por ejemplo, en el caso de porque voy a mejorar el bienestar social en la moción esta que estamos hablando todo el rato, de ir al psicólogo de manera regular de forma obligatoria, pues en qué medida realmente yo voy a estar mejorando ese bienestar social. Es decir, realmente va a haber una variación suficientemente grande. Y en último lugar, preguntarme si los impactos que me tratan de demostrar pasarían de igual manera haciéndolo sin hacerlo. ¿De acuerdo? Es decir, si ellos me quieren tratar de demostrar, pues por ejemplo, lo que decíamos de entre prohibir plásticos y prohibir combustibles fósiles. Pues si el equipo contrario me ha tratado de demostrar que va a frenar el cambio climático, pues yo puedo decir, bueno, es que esto va a pasar en ambos mundos, ¿de acuerdo? Haciéndolo de los combustibles fósiles o haciéndolo de los plásticos,
va a pasar de todas maneras, por tanto, ese impacto que me están trayendo no es relevante para el debate porque no es comparativo. Si veis, es básicamente coger los pasos que hemos hecho para la argumentación y decir por qué el equipo contrario no los ha hecho bien. ¿De acuerdo? Y estos básicamente son las preguntas que nos hacíamos para sacar algún impactos relevantes. Entonces, una vez tenemos eso, vamos a hacer otro incluso sí, ¿de acuerdo? Una vez haberlo refutado la relevancia de sus impactos, vamos a hacer otro incluso sí, y es decir, vale, incluso si tus impactos sí que se dan y sí que son relevantes, voy a ver por qué son menos relevantes que los míos. Y aquí normalmente se hace un balance entre el objetivo al que quería llegar la otra cámara, es decir, qué me quería demostrar la otra cámara con esos impactos y qué he querido demostrar yo con los míos. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio ponderativo, el de por qué son los de mayor relevancia, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que explicar eh, por qué los míos son más importantes dentro de ese debate, ¿de acuerdo? Es hacer un ejercicio de comparación. Pues pueden ser más relevantes normalmente, pues porque afectan a un mayor número de la población, los impactos que nosotros damos, porque afectan a partes más vulnerables de esa población, es decir, tenemos unas consecuencias mayores sobre esas partes que las consecuencias que está demostrando la otra cámara y preguntas de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya hemos conseguido refutar por qué no han llegado a demostrar esos impactos, asumiendo que incluso los lleguen a demostrar por qué no son importantes y asumiendo incluso que son importantes, por qué realmente los nuestros son más importantes que los suyos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminaríamos el bloque de refutación y ahora ya acabaríamos lo que sería esta sesión de formación. Entonces, ¿tenéis alguna pregunta respecto a este bloque? ¿De acuerdo? Os leo por aquí por el chat o si os queréis poner el micro. De acuerdo, ante refutar el impacto, asumir que es cierto y refutar que sea importante. Básicamente, ahí yo creo que sería mejor refutar el que sea importante ese impacto, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué es? Porque estoy refutando el argumento a un mayor alcance, ¿de acuerdo? Aún así, creo que deberíais intentar no saltaros esas partes, es decir, primero explicad por qué ese impacto no es tan relevante, porque probablemente la otra cámara sí que te ha demostrado una relevancia de ese impacto, y entonces te va a ser muchísimo más fácil después a ti hacer esa comparación, porque no te estás comparando directamente con lo que te ha dicho la otra cámara, que es que su impacto es súper relevante, que es lo que te van a intentar sacar, sino que te estás comparando con un impacto que ya está decrecido, que es el impacto que tú has refutado. Entonces es muchísimo más fácil hacer esa comparación. Si bien, si no tuvieses absolutamente ninguna opción más, creo que es más efectivo el refutar por qué, incluso habiendo demostrado eso, pues no es relevante, porque entonces estás asumiendo un paso más en su argumentación. ¿De acuerdo? Básicamente aquí eh, lo que estamos haciendo es darle cancha a la argumentación del equipo contrario. Entonces, cuando nosotros lo refutamos a un nivel mayor, todo lo que ellos no hayan conseguido construir hasta ese nivel va a caer. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es un poco lo que tenemos que tener en cuenta en la refutación. Aún así, es lo que comento, la mejor manera de llegar a refutarlo es haciendo con los pasos que hemos explicado. ¿Por qué? Porque me es muchísimo más fácil explicar la falta de importancia de algo que ya he demostrado que no acaba de estar bien explicado. Y en segundo lugar, es muchísimo más fácil compararme con algo que no es tan relevante como el equipo contrario me ha querido decir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te digo, si tuvieses que priorizar, pues creo que a nivel esencial, pues realmente se refuta mejor si refutan en esa última parte. Ahora bien, es muy complicado hacerlo sin refutar la parte anterior. ¿De acuerdo? Rodrigo, la duda resuelta. Perfecto, gracias. De acuerdo, ¿tenéis alguna duda más al respecto de este bloque de refutación? Vale, entonces creo que no, pues
básicamente damos por concluida la sesión. Espero que os haya sido de ayuda. Si tenéis, de nuevo, si tenéis alguna duda general, pues me podéis escribir perfectamente por correo electrónico, de acuerdo que es tal cual mi nombre es Javier Miragay 1999@gmail.com. Si me escribís ahí, pues intentaré contestar las dudas que os puedan surgir, sea en el momento en que sea que veáis esta formación cuando la subamos a YouTube. Y eso, y los que estáis aquí, pues si tenéis alguna duda, aprovechad ahora. Vale, entiendo que ha quedado todo más o menos claro. Pues con eso clausuramos ya la sesión y muchas gracias.